marca Land Rover nos ofrece siempre modelos todoterrenos puros. Esto hace muchos años era prácticamente su seña de identidad, pero en los últimos años la marca siempre ha buscado que sus modelos ofrezcan, además de unas aptitudes todoterreno muy buenas, también una calidad dinámica y de rodadura de calidades premium. Uno de esos modelos es este Range Rover Sport. Mezcla lo mejor del Range Rover, pero con técnicas y algunos detalles un poco más dinámicos, pero además ofrece una amplia gama de motorizaciones para ofrecer distintos rangos de precios, pero sobre todo distintos rangos de potencia y de opciones al cliente. En este caso estamos en el día de hoy con la versión 300 SE Dynamic, la diésel, con una etiqueta Eco. ¿Y por qué etiqueta Eco si es un motor diésel? Pues esto es gracias a una hibridación de 48 voltios. Con todo esto vamos a comprobar en el vídeo de hoy que nos trae este nuevo Range Rover Sport en su tercera generación. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar el repaso exterior. Este nuevo Range Rover Sport nos da una nueva filosofía de diseño, pero manteniendo ese ADN tan típico como las letras Range Rover aquí en esta parte del capó. Ahora tenemos este carenado un tanto más fino con estos nuevos grupos ópticos también en tecnología Full LED que son capaces de detectar hasta 16 objetos, vamos, al momento. Increíble la iluminación que lleva este Range Rover. Por supuesto, un paragolpes con mucha área, es muy alto este coche, y vemos aquí también este carenado en negro brillo, al igual que la parte superior, con la cámara frontal, los sensores, estos elementos también para simular entradas de aire, todo para mejorar un coeficiente aerodinámico que está en el 0.29, la matrícula en la parte central y un pequeño split en esta parte más baja del paragolpes para dar un toque deportivo. Aquí en el capó, bueno, líneas muy rectas, marcando musculatura, contundencia, esta zona plana, una pequeña caída y luego automáticamente cortan para las aletas. Aquí vemos también unos elementos en negro brillo para simular falsas salidas de aire en el capó. En algunas versiones podrán ser totalmente reales. Vamos a ver en el lateral, podéis ver cómo esta suspensión trabaja todoterreno de manera muy correcta. En estos momentos estamos en la altura normal, el coche ha bajado para estar en esta zona y por supuesto poder bajarnos del coche, pero veis cómo totalmente tiene el recorrido de la suspensión, aquí un poco más dentro, del otro lado está totalmente al contrario, en este cruce de puente, muy ligero por supuesto, pero vemos cómo trabaja esta suspensión que además es neumática. Tenemos varias alturas disponibles de manera electrónica, con dos disponibles para el todoterreno, una para acceso, para poder entrar mejor al coche, y la altura estándar normal para poder ir por autovía, carreteras, ya a una velocidad mayor de 60 km por hora. En este caso, bueno, vemos las líneas que vienen del capó muy rectas, aquí otro añadido en negro brillo, los pasos de rueda aquí marcados de manera muy, pero muy tenue, todo en la chapa, con líneas fluidas en todo el nivel de chapa, aquí vemos también cómo se difumina, y una línea muy marcada en la parte alta, esto para marcar totalmente desde la óptica delantera hasta conectar con los pilotos traseros. Unos espejos retrovisores también con carcasa en negro brillo, intermitentes aquí integrados en LED y las cámaras integradas para todo el funcionamiento 360. Vemos cómo el coche tiene un color totalmente gris. Esto tiene una paleta de 12 colores y combinaciones, como en este caso llevamos toda la parte superior en negro brillo. En este caso los pilares, todo para llevar una línea
muy bonita. En este caso también llevamos techo solar practicable y todo un conjunto y una combinación bastante buena. En este caso vemos que las manetas van externas. Si pulsamos, que es el funcionamiento normal, vemos cómo van alineadas a la chapa, ¿vale? Con esto mejora también la parte aerodinámica y obviamente cuando el coche está cerrado, como veis que ya ha plegado los espejos, también se mantienen de esta manera. En este caso tenemos este acabado Dynamic SE que nos ofrece algunos toques diferentes a otras versiones. En este caso llevamos las llantas de 22 pulgadas en este acabado negro, brillo, con también toques en mate que le dan un toque muy deportivo. Además dejan ver las grandes pinzas de freno en color rojo, firmadas por Brembo, en las 4 pinzas de freno, y hacen que obviamente el eje delantero tenga unas pinzas más grandes y las traseras un poco más pequeñas. En este caso, bueno, le da ese formato y ese plus también de seguridad y de freno que ahora también en la parte dinámica os comentaré. En la parte trasera podéis ver estos pilotos traseros en un formato totalmente diferente a sus predecesores. Un formato más horizontal, con menos apertura en lo vertical y con un toque oscurecido. Además, para acompañar a esta zona central donde habla del modelo Range Rover y aquí el Sport en este lateral y la marca en el otro lateral. Unas ópticas totalmente dinámicas con tecnología LED. Vemos aquí un alerón muy contundente, bastante grande, con el limpialuneta aquí debajo para que esté toda esta luneta limpia de elementos. Vemos allí las dos antenas, una de ellas incorporada con la cámara marcha atrás para el retrovisor interior, y aquí tenemos otra en la parte de la matrícula para ver zonas más cercanas al paragolpes. Un paragolpes que, como veis, también rematan con este pequeño difusor en negro brillo con los catadrióticos, todo con unas líneas muy características de este Range Rover, pero que le marca una contundencia, pero muy limpias en general. La verdad es que me gusta cómo está matizado todo este efecto de diseño entre músculo, contundencia y por supuesto una calidad acostumbrada por la marca Land Rover en sus diseños. Así que nada, ya visto esto, vamos al interior. Bueno, comenzamos por el maletero. Tenemos apertura eléctrica del portón, una velocidad aceptable y una capacidad mínima de 522 litros y unos 1686 abatiendo los asientos en formato 60-40, pero en este caso también podremos abatir la única zona central para objetos más largos. Gracias a esta suspensión neumática podremos también bajar la boca de carga para obtener mayor disposición al entrar, ¿no? También tenemos la opción de elevarlo por si también nos viene bien al cargar algún objeto más pesado y que nos quede un poco a la altura. Ahí quedaría y como veis me llega a la cintura. Yo mido 1,77, así que comprobar cómo llega a este espacio. Esto, por ejemplo, nos viene bien cuando llegamos con objetos pesados y ya tenerlo un poco aquí en línea, ¿no? Todo esto en función de la practicidad del uso del maletero. Por supuesto, bueno, vemos calidades muy óptimas, todo en alfombra, todo el lateral. También podemos abatir los asientos aquí, justo donde está para subir y bajar la suspensión, también podemos abatir los asientos. Y aquí, bueno, vemos ganchos, iluminación en ambos lados y por supuesto también en el portón. Esto nos permite una buena iluminación para la carga de este maletero. También tenemos aquí esta bandeja que, como veis, nos queda a esta altura y podremos desplegarla de esta manera. Aquí vemos una cinta para otras cosillas y debajo tenemos huecos para guardar objetos, al igual que allí todo el kit de reparación de pinchazos.
Todo con buena calidad. Aquí vemos esta pequeña bandeja en tela un poco plástica para hacer continuidad a esta bandeja, y así que desde la ventana trasera, desde la luneta trasera, no poder ver nada lo que llevemos allí en el maletero. Así que nada, vamos a ver las plazas traseras. Veamos las plazas traseras, buena apertura. Aquí en cuanto a espacio no hay problema. Ahora tenemos la suspensión a nivel acceso. Yo mido unos 77 y como es de esperar, aquí vamos en un sillón de casa. Increíble. El ajuste de la puerta se siente muy bien. Aquí vemos las calidades, mullido, todo en tela. Aquí la firma Meridian del equipo de audio que va en esta versión, en este Range Rover Sport. Y vemos aquí este pequeño detalle para, de manera eléctrica, abatir un poco el respaldo. En este caso abate estos dos asientos, el central y este lateral, y este va individual. ¿Vale? Aquí en esta parte hace el efecto de banqueta a nivel de diseño, pero es totalmente sin uso. Aquí vemos la empuñadura, todo con piel, negro brillo. Aquí vemos la maneta integrada, al igual que en las puertas delanteras. Le da muy buen detalle, muy buena terminación, así que son unas puertas que me gusta a nivel de diseño. Mucho efecto brillo, que esto para mantener las rayaduras, pero el nivel de este coche ya tiene otro nivel de cuidado, ¿no? Así que es un coche que obviamente se cuidará mucho más y tendrá quizás un mejor envejecer, ¿no? Gracias a ese cuidado, ya que es un coche dedicado a, bueno, un buen uso premium, ¿no? Aquí vamos como unos reyes en esta parte trasera. Bolsillos en esta parte, plástica, todo esto mullido duro, pero aquí más de 8 dedos de separación. Voy muy cómodo. Aquí en cuanto al techo, 3 dedos de separación. El mullido es confortable, las lumbares sujetan bien y tenemos aquí el reposabrazos, que tiene un formato increíble. Dos portabebidas y aquí una guanterilla para guardar cosillas en esta zona, una libreta, un boli, para tener cosillas a la mano. Por supuesto, la parte central, dos salidas de aire. No tenemos regulación de temperatura, pero sí de intensidad de caudal, y por supuesto calefacción en 3 intensidades para los asientos laterales. Por supuesto, conectividad plena, puertos USB y un conector de 230 aquí justo para poder disponer de esta conexión en la parte central. Por supuesto, vemos un túnel un poquitín elevado. Vamos a ver qué tal es la plaza central. La plaza central, bueno, mullido del respaldo muy duro, no sujeta nada a las lumbares, puedo juntar las piernas, así que en cuanto a anchura no hay problema para 3 adultos. Y en cuanto al techo, se reduce prácticamente a 2 dedos. Podemos hacer un viaje largo con esta parte de la espalda un poco más molesta, pero obviamente las laterales son más cómodas. Para las familias no os preocupéis, porque si tienes este coche y aún así tienes a los más peques, tienes anclajes Isofix aquí, no con canaleta, pero sí están bastante a la vista para poder anclar sin mayor problema aquí en el coche. Así que nada, buena calidad, buena terminación. Vemos esta zona fija del techo, la parte practicable es esta zona, todo con ganchos, parte también de micros para ayudar a la comunicación interior, también el audio. Aquí vemos estas agarraderas también con un formato como de maleta, muy premium, luces LED, todo con muy buena terminación. Pero vamos adelante, que hay más cosas que contar. Parte delantera, buen acceso igual, cerramos, buen ajuste, buenos materiales, igual que en la parte trasera, una puerta con un diseño muy bonito. Aquí vemos también este formato muy similar a la marca Mercedes, disculpad, pero lo tengo que hacer referencia, aquí también para ajustar. Pero una cosa también bastante buena es que justo tiene integrado allí las 3 memorias, tanto para copiloto y piloto, en estos pulsadores. Todo con muy buena calidad, salpicadero, mezcla de materiales, todo muy correcto. Un volante con buen tacto, levas aquí en el volante, en las piñas, en los limpias y las luces, y esta pantalla central que es lo más tecnológico y destacable a nivel visual, lo primero que ves, pero luego detallas esta pequeña gran pantalla tecnológica 100% digital del cuadro de instrumentos, que va aquí flotando en esta zona. No tenemos un clúster
acostumbrado como una caja allí, sino que va flotando esta pantalla. Me parece un toque increíble. Al comienzo, cuando lo ves por primera vez, dices, wow, y ya te vas acostumbrando y te da profundidad, te da muy buena calidad, buena resolución. Tenemos varias vistas, aunque me hubiese gustado mucha más personalización, pero está muy bien, con buena información, todo correcto. En este caso, bueno, la pantalla es un sistema muy fluido, Apple CarPlay, Android Auto, cámaras 3D, función todoterreno, conducción. Luego del M-Box de Mercedes, yo creo que este sistema es uno de los mejores. Tiene la función áptica para que al pulsar en los botones tengas esa sensación de pulsar un botón físico. A mí esa sensación particularmente no me gusta, es un poco lento la reacción y siento que como que voy a romper la pantalla. Me parece mejor esta opción táctil. Me gusta más a mí, pero esto como siempre para gustos colores. Luego en esta zona tenemos una bandeja de carga inductiva para el móvil, los dos diales para clima bisona, también es multifuncional para el sistema de calefacción de los asientos, la palanca de cambios, tenemos aquí el start stop, el dial para el volumen y el encendido del equipo multimedia, y aquí este dial para todo el sistema de modos de conducción y todoterreno. También aquí dos botones para más alternativas todoterreno, una bandeja aquí para tapar con dos portabebidas y aquí una consola también que nos permite llevar con iluminación, además algo, botellas, lo que queramos aquí, con una buen reposabrazos con buena altura. Además llevamos estos reposabrazos adicionales justo aquí con regulación también de altura. Todo con muy buen detalle, tenemos aquí todo incorporado, el sistema de audio, toda esta zona también para la cortinilla y abrir el techo solar practicable, unos asientos con buen acabado, buen tono, esta mezcla de colores, hacen que se respire calidad premium. La verdad es que me gusta mucho este coche en el interior, cómo está bien rematado. Además, tenemos aquí dos pulsadores para abrir la guantera de abajo con buena capacidad para documentación, y tenemos una más alta, también bien cubierta, todo con alfombra, incluso lo que son estas partes, todo muy bien rematado y con conector también para carga allí integrada, así que podremos llevar allí lo que queramos para ir cargando. Buena usabilidad, todo con buenos detalles, pero vamos a ponernos en marcha porque hay mucho que contar de este Range Rover Sport en la carretera y fuera de ella también. Acompáñenme. Bueno, nos ponemos ya al volante de este Range Rover Sport con la versión diésel, con una hibridación de 48 voltios que ofrece 300 caballos y 650 Nm par. Todo esto asociado a una caja automática ZF de 8 velocidades y por supuesto una tracción 4x4 con bloqueador para poder dar ese plus tan característico de la marca del todoterreno, aunque en los últimos años la marca se ha especializado también en dar un toque más premium, un toque más de carretera, un toque más de confort, de lujo sobre todo, y es lo primero que notamos. Vamos en este coche con unas características para el tipo de cliente que busca este vehículo, con un confort increíble. Es más que obvio que un coche de estas características, suspensión neumática, llanta de 21 pulgadas, en este caso la 21 es de serie, pero llevamos la opcional de 22 y podremos acceder a una de 23. Aquí, como veis, ahora mismo nos está diluviando, hay tramos que sí nos llueve, otros que no, pero tenemos una insonorización muy buena. El coche lleva un coeficiente aerodinámico de un 0.29. El aplomo que lleva este coche se nota muchísimo. No es un coche, por supuesto, pequeño, pero tiene una dinámica correcta, incluso deportiva, dentro de sus cotas, por supuesto. No es un coche ágil. Tampoco esta versión, siendo, digamos, la más equilibrada en cuanto a una motorización diésel para hacer kilómetros,
la hibridación para tener una etiqueta eco medioambiental, para poder acceder a zonas con algunas restricciones. Todo esto, bueno, hace que el coche tenga unas facetas y unas máscaras bastante, bueno, que tú puedes usar según el caso, ¿no? Ir al trabajo, ir a ciudad, tener esa opción de la etiqueta eco, pero luego también si quieres salir de viaje, tienes autonomía, tienes confort, ya habéis visto todo el interior, vamos, una pegada 300 caballos más que suficiente. Obviamente os digo, no es un coche ágil, pero no buscamos agilidad, buscamos confort y contundencia. En este caso tiene esa contundencia. Si quieres más contundencia y más pegada, tienes motorizaciones mucho más potentes, por supuesto, e incluso ya versiones híbridas enchufable que nos permite tener ese plus del toque eléctrico y autonomía de hasta 120 kilómetros según la marca. Esperemos también traerlo pronto al canal para tener unas impresiones mucho más cercanas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Este coche tiene todo eso, reúne buenos números, buenas prestaciones, un confort increíble, buenos espejos exteriores. El interior incluso tenemos la opción con la cámara. En una de las antenas que habéis visto en el exterior, una de ellas lleva la cámara incorporada. Pero todo esto lo espera un cliente objetivo de este tipo de vehículo, ¿no? De un Range Rover Sport. Busca ese toque dinámico, ese toque de confort, ese toque de elegancia y de, bueno, toque bastante bonito, ¿no? En todo su diseño, en un interior más que, vamos, de detalles, lleno de calidades premium. Pero luego, este coche te da un toque más. Y ese toque más lo vamos a ver ahora mismo. Ya hemos salido del asfalto y entramos a un hábitat donde los coches todoterreno tienen que ofrecernos esa calidad para llamarse todoterreno. Land Rover viene durante muchos años ofreciendo modelos muy míticos del todoterreno, capaces de, bueno, hacer muchas cosas, vamos, que modelos todoterreno les cuesta llegar, al menos en esos modelos. El Defender, por ejemplo, que luego se ha actualizado, también lo hemos traído al canal. Aquí os dejaré las pruebas de la versión 90 y de la versión 110, las 5 puertas y las 3 puertas. Pero este coche viene a ser ese modelo mixto para ofrecer la calidad de confort en autovía, pero cuando quieres salir del asfalto no tener ningún problema. ¿Y qué ha hecho Land Rover? Con la nueva arquitectura MLA Flex aporta una nueva fusión de motorizaciones y de alternativas que incluso para este modelo en breve nos ofrecerán ya la versión 100% eléctrica. Así que tenemos toda la tecnología 4x4 de un Defender aquí integrada en este Range Rover Sport y con la suspensión neumática donde tendremos una altura para andar en carretera normal y luego tenemos alturas ya para todo terreno. Ahora mismo ya hemos salido de la zona más rocosa y vamos a entrar a la zona con un poco más de barro, un poco más, bueno, húmedo como está ahora mismo lloviendo, y ya hemos tenido alguna experiencia con un modelo, así que no nos vamos a arriesgar ya que llevamos unas gomas mixtas y además de un perfil muy bajo y además del peso del coche no queremos arriesgarnos, así que vamos a activar el modo aquí en el selector de la consola central, el modo hierba, gravilla y nieve. Tenemos también la opción barro, roderas, arena, avance lento en rocas o vadeo, con una superficie, o mejor dicho, una capacidad de vadeo bastante interesante. Vamos a verlo ahora mismo. Tenemos la altura de conducción, hemos activado ya la altura todoterreno 2, ya se ha elevado esta suspensión neumática, con esto ganamos mucha altura. Aquí tenemos el asistente de pendiente, estamos con 3 grados negativos y 2 de pendiente hacia la derecha. Aquí tenemos la información de las ruedas y toda la información disponible para el bloqueo. En cuanto al vadeo, tenemos prácticamente 0,90 metros para el vadeo y la información 4x4. Así que nada, vamos a poner directa. Tenemos el control de tracción activada
y el bloqueo. Vamos a desactivar el bloqueo porque en este tramo la verdad es que tampoco es necesario. Vamos en programa hierba, gravilla, nieve. Aquí nos va indicando los ángulos. Estamos en altitud de 732 metros. Y bueno, vamos a pasar por nuestros tramos acostumbrados de todoterreno. A una marcha tranquila, por supuesto. Tenemos muy buena altura. También tenemos disponible cámaras en función todoterreno. En este caso aquí vemos la cámara todoterreno y si queremos el modo carretera, que aquí incluso podemos ver la recreación del coche desde las alturas y vemos aquí esta imagen. Por supuesto esto está activado porque vamos a menos de 15 kilómetros por hora, a una velocidad, una marcha muy tranquila, muy lenta, y aquí vemos por supuesto cómo la cámara nos va enseñando lo que llevamos delante. Esto es muy útil porque cuando encontramos una cuesta de esta manera podremos ya enterarnos si hay algo delante que nos permita avanzar, ya que el morro sube mucho y prácticamente no vemos nada de la pendiente, y en este caso la cámara es muy útil. Si queremos tener otra vista, por ejemplo esta vista lateral, que nos permite, bueno, ir pendientes un poco si hay algún terreno deslizante, rocas, en fin. Destaco muchísimo el confort, tanto para temas de asfalto, pero aquí, y eso teniendo un perfil tan bajo, pues tenemos un confort increíble. Aquí ya pasamos por un poco más de desperfectos, alguna roquecilla. Vemos cómo reacciona la suspensión, tiene ese golpe seco. Se siente obviamente por tener esa goma tan fina, pero bueno, para lo que ha llovido en estos días después de la dana tampoco está tan mal en este tramo, pero sí que vamos a llegar a nuestro tramo acostumbrado de pendiente, tanto para ver las cotas como para ver la pegada del 4x4 en roca suelta. Yo, bueno, adelanto que no debe tener ningún tipo de problema porque es una tracción muy buena. Recordemos que el Defender está catalogado como uno de los mejores todoterreno y este Range Rover Sport hereda lo mejor en cuanto a todoterreno, pero con este toque más deportivo, más desenfadado, un coche más de estilo, de que te puedes cambiar el traje formal a un traje casual e irte de aventuras sin llegar a extremos, ojo, sobre todo con este tipo de gomas y esta llanta, pero obviamente puedes ir a la nieve, sobre todo con estas gomas mixtas, y como veis se me hace el trayecto muy, pero que muy llevadero, no tengo ningún tipo de problema. La dirección es buena, la respuesta del acelerador también es muy progresiva. Si pisamos fuerte ya notamos cómo reacciona, pero si vas dosificando, él también va dosificando electrónicamente de manera muy correcta para evitar, como ahora mismo. Vamos a detenernos aquí en la subida, ¿vale? Y vamos a probar la ayuda de pendiente. El coche ya es soltado, te da unos segundos y ahora mismo vamos subiendo poco a poco, no hay ningún problema. Esto es una cuesta complicadilla, sobre todo cuando estaba muy húmeda, pero ha subido sin problema. Sin embargo, vamos a ir ya a nuestra cuesta acostumbrada para comprobar realmente sus aptitudes. Así que nada, vamos a ver qué tal está. Bueno, aquí tenemos ya el primer tramo donde vemos algo más ya de piedra suelta, algunas raíces y una pequeña pendiente. Luego tenemos un pequeño tramo, pequeño, y ya
el tramo de pendiente final. Quiero recordar que es un motor 3 litros diésel, 6 cilindros en línea, porque hablé de la potencia, todo, pero quiero recordar realmente cómo es este bloque, y por eso una pegada de un buen 6 cilindros en línea. Bueno, ya estamos aquí justo mirando nuestra cuesta. Hago un pequeño repaso desde esta vista. Vemos los acostumbrados escalones debido a las raíces y las rocas sueltas. Como de costumbre, bueno, vamos a hacer un pequeño tramo, nos abrimos, luego pasamos un poco a la derecha y ya pasamos a lo que es la coronación de esta pendiente. Así que vamos al lío, vamos a intentar ir a una marcha muy lenta, porque tengo ciertas dudas que aunque la suspensión ha sido elevada, no quiero golpear los bajos del coche, ¿vale? Vamos a pasar aquí este tramo. Aquí ha patinado un poco, ha patinado. Vamos. Ni ha rozado los bajos ni nada. Tiene dos alturas de todoterreno, ¿vale? Estamos en la altura tipo 2. No me quiero arriesgar con la tipo 1 porque hay ciertas rocas ahí un poco salidas y me puede hacer pasar un mal rato, o bien pinchando una rueda ya que tenemos un perfil muy bajo, o rozando algún bajo ya que es un coche de prensa. También la idea tampoco es cargarnos este coche, y creo yo también que si eres un propietario para este coche tampoco quieres hacer el cabra con este Range Rover Sport. Hay que destacar que en el control de descenso tenemos varias opciones, incluso para ajustar la velocidad, ¿vale? Y si el pavimento es más irregular, también nos permite ajustarlo de manera más correcta. Ahora mismo, bueno, vamos a dejarlo en el programa hierba nieve con gravilla y continuar con esta parte dinámica. Ahora aquí con el formato todoterreno, seguimos con altura todoterreno 2, por eso la suspensión es algo más tosca. Y bueno, ya para finalizar esta parte dinámica, porque quería enfocarme un poco a ese espíritu todoterreno del Land Rover, pues hablemos de los consumos. Estamos en unos consumos en el entorno de los 12 litros si vamos muy a fuego con este coche, pero muy a fuego. Ya en modo más de carretera, un uso más racional, más tranquilo, estamos en el entorno de los 7,4, 8,1 sin ninguna preocupación. Un coche, vamos, muy óptimo para viajar en carretera, como os he dicho, viajar con confort y con una buena autonomía, sin preocuparnos de autonomías ni nada. Las híbridas enchufables nos va a dar ese aporte de autonomía eléctrica según la marca de unos 120 kilómetros, que nos da esa opción de ir en entornos urbanos con un modo eléctrico y en teoría bajar los consumos, siendo un motor gasolina, por supuesto. En este caso tienes etiqueta eco con este motor diésel y poder disfrutar de viajes y muchos kilómetros. Así que yo te recomendaría también echarle un vistazo a esta opción, aunque intentaremos traer próximamente la versión híbrida enchufable para dar nuestras impresiones e incluso ya dar un buen veredicto de comparativo entre esta versión y la híbrida enchufable, esperando por supuesto con muchas ganas la alternativa 100% eléctrica que Land Rover nos quiere ofrecer en este Range Rover Sport. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Range Rover Sport Diesel. Aquí como veis tenemos esta suspensión neumática lo más elevado posible y que nos permite tener un coche dinámicamente increíble con un alto confort en la carretera, pero que si queremos salir en nuestras aventuras en nieve, montaña, tenemos unas muy buenas aptitudes todoterreno. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas gomas, a pesar de que son gomas de todo tiempo, tienen un perfil un tanto bajo y hay que tener cierto cuidado, sobre todo en uso extremo.
pero tiene un comportamiento increíble. Un coche, esta unidad está en el entorno de los 115.000 euros, tenemos de acceso en torno a los 100.000 euros y tenemos mucho más altos de precio según las gamas, ¿no? Tenemos híbridas enchufables, tenemos también con más potencia y próximamente tendremos una versión 100% eléctrica que ya veremos qué tal va. Con esta arquitectura, la MLA Flex, yo creo que tienen bastante en positivo para ofrecernos una buena alternativa 100% eléctrica, habrá que esperar. Sobre este Range Rover Sport, en particular motor diésel, me parece la alternativa más lógica para quien continúe haciendo muchos viajes sin preocupaciones de recargas, sin preocupaciones de autonomías, porque es totalmente diésel. La microhibridación 48 voltios ofrece la etiqueta Eco, con lo cual podrás entrar en algunas zonas con restricciones con mayor facilidad. No es un cero emisiones, pero es una etiqueta Eco que ya bastantes ventajas te va a dar. Vale lo que vale, 115.000 euros, y yo creo que tiene el precio que tiene que llevar. Es mi humilde opinión. Si aún así no estás de acuerdo, déjame tus comentarios aquí debajo y te invito a suscribirte, es totalmente gratuito. Eso sí, si nos quieres ayudar y ser parte del miembro Squad del Supermotor Online, tienes aquí también el botón de unirme, te unes al grupo, tendrás varias ventajas como acceso a los preestrenos de los vídeos y también ventaja de acceder a los grupos privados de chat para tener acceso a nosotros de manera personalizada. Así que nada, muchas gracias por seguirnos, déjanos tu like y por supuesto también nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.